¿Alguna vez has oído hablar de alguien que parecía estar perfectamente bien, y de repente cayó al suelo, con un lado del cuerpo paralizado, la boca torcida y el habla confusa? Tal vez conoces a alguien que sufrió un derrame cerebral. O tal vez ni siquiera sepas que estuviste cerca de tener uno. El ACV, accidente cerebrovascular, es como una emboscada. No llega con sirenas ni con dolores insoportables. Llega en silencio. Y cuando te das cuenta, puede que ya sea demasiado tarde. Pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que muchas personas que están camino a una CV creen que solo están cansadas. O que ese pequeño olvido se debe al estrés. O que el hormigueo en el brazo es porque durmieron sobre él. Pequeñas señales que el cuerpo envía y que ignoramos cada día. Hasta que grita. Hasta que el cuerpo se detiene. Y lo que casi nadie sabe es que existen hábitos cotidianos, que parecen inofensivos, que silenciosamente destruyen los vasos del cerebro. Un café de más. Una siesta de menos. Una grasa de más. Un vaso de agua de menos. Todo esto se acumula en silencio, hasta el momento en que la sangre deja de fluir como debería, y el cerebro comienza a morir. Sí, el cerebro literalmente muere durante una CV, segundo tras segundo. Ahora, quizás te preguntes, si es tan grave, ¿por qué nadie habla de esto con claridad? Y la respuesta es simple, porque es invisible. Porque el ACV no duele hasta que ocurre. Y porque los síntomas reales se confunden fácilmente con otras cosas. Un mareo, una debilidad, un olvido. Nada parece grave, hasta que lo es. En este video descubrirás cómo tu cuerpo está intentando avisarte que está en peligro. Entenderás qué hábitos te están poniendo en riesgo, y puede que estés haciendo todos ellos sin darte cuenta. También hablaremos de factores genéticos, alimentación, estrés y hasta de un detalle que ocurre cada noche mientras duermes, y que puede ser el mayor detonante de tu derrame. Pero calma. No se trata de generar pánico, se trata de tener claridad. Porque la verdad, por más dura que sea, puede salvarte. Y a medida que escuches, quizás notes que nunca volverás a ver un dolor de cabeza de la misma forma. O un cansancio repentino. O una noche mal dormida. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos escucharás algo que muchos médicos evitan decir con todas sus letras. Algo que puede hacerte repensar decisiones que parecen pequeñas, pero que hacen toda la diferencia entre un futuro saludable o una vida marcada por limitaciones sin retorno. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie tuvo el valor de contarte? Lo llaman ataque cerebral por una razón. Porque así actúa, rápido, agresivo e implacable. Pero lo que casi nadie entiende es que el ataque comienza mucho antes del momento en que el cuerpo cae. Comienza despacio, como una filtración que el ojo no ve, pero que un día derriba toda la pared. Todo empieza por los vasos. Los vasos del cerebro son como diminutas carreteras por donde la sangre lleva oxígeno y nutrientes a las células que controlan todo lo que eres. Tus pensamientos, tu habla, tus movimientos, tu memoria. Si estas carreteras se bloquean o se rompen, no hay tiempo de pedir ayuda. El daño comienza en segundos. Y lo que se pierde, puede no volver jamás. ¿Pero sabes qué es aún más peligroso? La idea de que el ACV solo ocurre en personas mayores de 60 años. Esa creencia, tan común, está matando jóvenes en silencio. Cada día. Porque el derrame cerebral ya no tiene edad. Está afectando a personas de 50, de 40, incluso de 30 años. ¿Y sabes por qué? Porque la vida moderna creó el escenario perfecto para él. Horas sentado sin moverse. Alimentos ultraprocesados. Estrés crónico. Poco sueño. Presión alta que nadie mide. Diabetes que muchos ni saben que tienen. Y, quizás lo más impactante, una enorme cantidad de personas con colesterol alto sin presentar ningún síntoma visible. Siguen viviendo, trabajando, divirtiéndose, sin saber que llevan una bomba de tiempo en el pecho. Y lo más cruel es que todo esto podría haberse evitado. La ciencia ya lo sabe. La medicina ya tiene los caminos. Pero aún así, la gente sigue cayendo. Paralizándose. Muriendo. Porque no prestaron atención. Porque las señales estaban ahí, pero parecían normales. Y nadie pensó que lo que parecía pequeño, era en realidad el inicio de algo grande.
y definitivo. Quizás ahora mismo sientas una ligera presión en la nuca. Quizás tengas un dolor de cabeza extraño. Quizás días atrás sentiste el brazo con hormigueo y pensaste que era solo mala circulación. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es tu cuerpo gritando por ayuda antes del colapso? A lo largo de este video, hablaremos sobre síntomas silenciosos, sobre señales que aparecen días, o incluso semanas, antes del ACV y que nunca debes ignorar. También hablaremos de algo que puede parecer simple, pero que está directamente relacionado con miles de casos de derrame cerebral cada año, la forma en que respiras mientras duermes. Pero eso, lo revelaremos dentro de unos minutos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo duermes? No dónde duermes, ni cuántas horas, sino cómo. Porque mientras tu cuerpo descansa, tu cerebro sigue trabajando. Y lo que pocos saben es que la forma en que respiras por la noche puede ser uno de los mayores detonantes de una ACV. La apnea del sueño, por ejemplo, es más común de lo que imaginas. Es esa condición en la que la respiración se detiene por unos segundos, varias veces durante la noche, sin que la persona lo note. ¿El resultado? El cerebro se queda sin oxígeno. Repetidamente. Y el daño se acumula en silencio. La presión arterial sube. El corazón se acelera. Y los vasos cerebrales sufren un estrés constante que, tarde o temprano, puede romper uno de ellos. Y lo peor es que muchos que padecen apnea ni siquiera lo saben. Duermen mal, se despiertan cansados, tienen dolor de cabeza por la mañana y piensan que es solo insomnio o preocupación. Pero mientras tanto, el cerebro sufre microagresiones invisibles. Y cada una de ellas es como una grieta más en el vidrio, que no se ve, hasta que se rompe. Pero eso es solo una parte de la historia. Porque, además de la apnea, hay otra amenaza aún más ignorada, el efecto de la deshidratación en el cerebro. ¿Sabías que el cerebro humano está compuesto en un 75% por agua? Y que la falta de hidratación puede hacer que la sangre se espese levemente, dificultando el flujo y aumentando el riesgo de coágulos? Imagina entonces, pasas todo el día bebiendo poca agua. Luego duermes mal. Respiras mal. Y te despiertas pensando que solo estás cansado. Pero la verdad es que tu cerebro está pidiendo ayuda, y nadie lo escucha. En este video, entenderás cómo el simple hábito de no beber suficiente agua puede llevarte a un derrame silencioso, y lo que puedes hacer ahora mismo para cambiarlo. Y más. Te contaremos cuáles son los 2 alimentos comunes del desayuno que, poco a poco, pueden estar elevando tu presión sin que lo notes. Te sorprenderás con el segundo. Se considera saludable, pero para quien tiene predisposición al ACV, puede ser letal. Pero antes de revelarlos, tenemos que hablar de otro enemigo oculto. Hay algo que casi todos consumen a diario, sin culpa, sin miedo, sin siquiera imaginar que podría estar alimentando el riesgo de un derrame cerebral. Y ese algo es la sal. No estamos hablando de la sal que le echas encima a la comida para dar sabor. Estamos hablando de la sal oculta, la que está en los alimentos industrializados, en las salsas preparadas, en las galletas saladas, en los cereales matutinos que parecen inocentes, en las sopas de sobre, incluso en panés que, por sí solos, contienen casi toda la cantidad de sodio recomendada para todo el día. ¿Y qué hace la sal? Eleva la presión arterial. Y la presión alta es el mayor detonante silencioso de ACV en el mundo. No avisa. No duele. Solo destruye, poco a poco, los vasos del cerebro, hasta que uno de ellos se rompe. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Millones de personas caminan con la presión alterada y ni lo saben. Porque no sienten nada. Porque la rutina anestesia. Porque el cuerpo se acostumbra. Pero que el cuerpo se acostumbre al error no significa que esté bien. Significa que está agotando sus reservas. Ahora imagina, una vida entera comiendo mal, durmiendo mal, sin hacerse chequeos, creyendo que eso no me va a pasar. Hasta que, un día, pasa. ¿Sabías que muchos derrames ocurren por la mañana, justo al despertar? No es una coincidencia. El cuerpo pasa horas acostado, con la circulación más lenta, deshidratado. Al levantarse de golpe, la presión puede variar, y la sangre, más espesa de lo normal,
puede formar un coágulo fatal. Y aquí volvemos al punto más crítico. Nadie está enseñando esto en las escuelas, en los medios ni en las redes sociales de forma clara. La prevención del ACV se trata como una nota al pie, cuando debería ser una prioridad. Porque no hay dolor más triste que el que pudo haberse evitado. Pero la buena noticia es que hay un camino para revertir ese riesgo. Un camino simple, basado en pequeños cambios, en la alimentación, en la rutina, en la forma en que tratas a tu cuerpo. Y uno de ellos comienza en el plato. O mejor dicho, en 2 alimentos que quizás comiste esta mañana creyendo que estabas haciendo lo correcto. Y ahora, vamos a revelarte cuáles son esos 2 alimentos que parecen inofensivos, pero que esconden enormes riesgos para tu cerebro. El primer alimento parece inofensivo. Está presente en casi todos los hogares, se ve como ligero, natural, saludable. Muchos lo consumen por la mañana, creyendo que están cuidando su salud. Estamos hablando del pan integral industrializado. Sí, ese mismo. La verdad es que muchos panes vendidos como integrales están ultraprocesados, llenos de aditivos, con alto contenido de sodio y azúcar oculto, una combinación que eleva la presión arterial y causa picos glicémicos silenciosos. Y esa inestabilidad en la sangre, con el tiempo, afecta directamente a los vasos del cerebro. Eso significa que, al creer que haces una elección saludable, podrías estar alimentando silenciosamente el riesgo de un derrame cerebral. Pero si ese ya te sorprendió, el segundo alimento te hará desconfiar de algo que millones de personas consumen todos los días: el jugo de fruta industrializado. Muchos de estos jugos tienen apariencia natural, etiquetas verdes, imágenes de frutas y promesas de vitaminas. Pero basta mirar con atención para ver que, en muchos casos, contiene niveles altísimos de fructosa, conservantes y, nuevamente, mucho sodio. ¿El resultado? Una carga agresiva para el hígado, el páncreas y los vasos sanguíneos. El azúcar entra rápidamente en la sangre, provoca inflamaciones y el cuerpo entra en un estado de alerta constante, algo que, con el tiempo, contribuye directamente a la acumulación de placas en las arterias y al aumento del riesgo de ACV. Pero todo esto no ocurre en un solo trago, ni con un solo pan. El problema es la acumulación diaria, silenciosa, continua, sumada a la falta de descanso, el estrés y la ausencia de chequeos médicos. Y ahí está el verdadero peligro. La gente piensa que el ACV ocurre de repente. Pero la verdad es que se construye a lo largo de los años, con hábitos que parecen normales. Y hay un factor que hace todo esto aún más grave: la herencia genética. Porque incluso si comes bien y tratas de dormir correctamente, si en tu sangre llevas un historial familiar de derrame, tu cuerpo ya nació con una predisposición. Pero eso no significa que estés condenado. Al contrario, saberlo puede ser tu salvación. Sin embargo, hay un error fatal que muchas personas cometen al descubrir que hay casos de ACV en la familia. Y ese error, aunque parece una medida de cuidado, en realidad solo acelera el riesgo. Cuando alguien descubre que hay casos de ACV en la familia, la primera reacción suele ser la misma: miedo. Y junto con ese miedo, viene el impulso de hacer todo bien. Pero el problema es que muchas de esas acciones están llenas de desinformación. Y una de las más peligrosas es la automedicación. Sí, porque muchas personas comienzan a tomar medicamentos por precaución, sin la guía de un médico. Analgésicos diarios. Antihipertensivos sin indicación. Incluso medicamentos para afinar la sangre que fueron recetados a un familiar, y que ahora se toman como si sirvieran para todos. Y eso es un error grave. Porque lo que funciona para una persona puede ser tóxico para otra. Y tomar medicamentos sin necesidad puede enmascarar síntomas importantes, e incluso provocar otros. Puedes reducir la presión de forma artificial, pero sin tratar la causa real. O puedes alterar funciones vitales y desencadenar efectos secundarios que abren la puerta a otros riesgos. Y no solo la automedicación representa ese error fatal. También lo es la negación silenciosa. Esa sensación de si es genético, ya está escrito. ¿Cuántas personas conoces que dicen: mi abuelo murió de un derrame, mi padre también, es solo cuestión de tiempo? Y al creer eso, dejan de intentar protegerse. Viven como si nada pudiera hacerse. Y así, el riesgo crece cada día.
Pero la genética no es destino. Es solo un mapa. Y tú aún puedes elegir por qué camino ir. Existe un concepto llamado epigenética, que demuestra que tus hábitos pueden literalmente silenciar genes peligrosos y activar genes protectores. Es decir, incluso quien tiene antecedentes familiares puede evitar completamente una CV si cambia su forma de vivir hoy. Y justamente de eso vamos a hablar a continuación. Los 5 hábitos que la ciencia ya ha probado que reducen drásticamente el riesgo de derrame cerebral, incluso en quienes tienen predisposición genética. Pero antes de revelar el primero, necesitamos hablar de algo a lo que casi nadie presta atención, que está presente en prácticamente todos los ambientes modernos, y que puede estar enfermando tu cerebro sin que lo sepas. Es algo tan común que se ha vuelto invisible. Está en las casas, en las oficinas, en las calles. Está en las pantallas que miras ahora mismo, en las luces que se encienden automáticamente, incluso en el lugar donde duermes. Estamos hablando de la luz artificial. Puede parecer una exageración, pero la exposición constante a la luz artificial, especialmente por la noche, tiene un efecto devastador sobre el cerebro, y, en consecuencia, aumenta el riesgo de ACV. ¿Cómo? La respuesta está en una hormona del sueño, la melatonina. La melatonina regula no solo el sueño, sino también la presión arterial, el ritmo cardíaco y la regeneración celular. Cuando estás expuesto a luz blanca o azul, como la del celular o la computadora, hasta tarde en la noche, la producción de melatonina cae en picada. ¿El resultado? Duermes mal, el cuerpo no se recupera, la presión sube en la madrugada y el cerebro queda vulnerable. Estudios muestran que la mayoría de los ACV ocurren entre las 6 y las 10 de la mañana, justo después de una noche de sueño interrumpido, de mala calidad, con una respiración deficiente y demasiada luz en el cuarto. ¿Parece coincidencia? No lo es. Y no es solo la luz la que molesta. Es el ritmo acelerado de la mente. Es el hábito de acostarse con el celular en la mano, deslizando videos hasta que el cerebro no puede más. Es la costumbre de dormir con la televisión encendida, con ruidos intensos, estímulos visuales, ansiedad oculta. Todo esto afecta directamente al sistema nervioso y deja al cerebro en alerta, incluso cuando los ojos se cierran. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el ACV? Absolutamente todo. Porque el cerebro necesita un entorno oscuro, silencioso y seguro para recuperarse. Y cuando eso no ocurre durante varias noches seguidas, el cuerpo entra en estado de estrés. Y el estrés, como verás a continuación, es uno de los mayores aliados del derrame cerebral. Muchas veces, el ACV es el grito final de un cuerpo que vivió años bajo presión. Pero lo que quizás no sabes es que existe un tipo de estrés aún más peligroso que el emocional, y que, lamentablemente, casi nadie puede evitar hoy en día. Y de eso es de lo que hablaremos ahora. Cuando hablamos de estrés, la mayoría de las personas piensa en discusiones, plazos apretados, cuentas acumuladas, tráfico. Pero el estrés más peligroso no es el que grita, sino el que se instala en silencio, el estrés fisiológico crónico. Este tipo de estrés es como una fuga interna. No te das cuenta de que está ahí, pero está corroyendo todo: hormonas, sistema inmunológico y, sobre todo, los vasos sanguíneos de tu cerebro. Surge de la falta de pausas reales. De días que mentalmente nunca terminan. De una vida que parece estar siempre en alerta. Es cuando duermes pensando en lo que tienes que hacer mañana. Te despiertas con el celular en la mano. Pasas el día sentado, tenso, con los hombros encogidos, respiración corta. Y crees que eso es normal. Pero mientras todo eso sucede, tu cuerpo está produciendo cortisol en exceso, una hormona que, en dosis elevadas y constantes, daña el endotelio, la capa que recubre los vasos sanguíneos. Con el tiempo, ese daño se acumula, las arterias se inflaman, la presión sube y la sangre pierde su fluidez natural. Tú sigues con tu vida como si nada, hasta que un día, uno de esos vasos ya no resiste más. Y se rompe. O se bloquea. Y entonces, ocurre el ACV. Pero lo más cruel de todo esto es que el cuerpo da señales. Pequeñas. Discretas. Pero las da. Palpitaciones en reposo. Manos siempre frías. Dolores de cabeza que aparecen de la nada. Dificultad para concentrarse. Insomnio sin razón aparente.
Todo eso son alertas de que el cuerpo está viviendo en modo defensa constante. Y es el cerebro quien paga el precio más alto. La buena noticia es que el cerebro también es extremadamente adaptable. Y existen prácticas que pueden literalmente revertir ese estrés acumulado, bajar la presión, mejorar la oxigenación y reducir drásticamente el riesgo de ACV. Y una de ellas tiene que ver con algo tan simple, tan obvio, que muchos lo subestiman: respirar correctamente. Pero no estamos hablando de inhalar y exhalar. Estamos hablando de una práctica validada por neurólogos, capaz de reequilibrar el sistema nervioso en solo unos minutos al día. Y lo más impresionante es que las personas que usaron esta técnica diariamente redujeron hasta en un 60% el riesgo de eventos cerebrovasculares. Pero antes de enseñarte cómo funciona, necesitamos hablar de un error común que casi todos cometen al respirar, y que, si no se corrige, anula todos sus beneficios. La mayoría de las personas cree que respirar es algo demasiado automático como para necesitar atención. Pero lo que muchos ignoran es que la forma en que respiras puede determinar cuánto oxígeno recibe tu cerebro. Y el error más común está precisamente en respirar con el pecho, de forma corta, superficial, rápida. Este tipo de respiración activa el sistema de alerta del cuerpo. Hace que el corazón se acelere, que la presión aumente, y que el cerebro entre en estado de tensión. Es lo que ocurre cuando alguien está ansioso, aunque no lo note. Y es exactamente ese patrón respiratorio el que millones de personas mantienen todo el día, especialmente cuando están sentadas, tensas, mirando una pantalla. Pero el cuerpo fue diseñado para respirar con el diafragma, de forma profunda, lenta, expandiendo el abdomen y permitiendo que el aire llegue hasta las bases de los pulmones. Es ahí donde el oxígeno realmente entra con calidad. Es así como el cerebro se siente seguro, nutrido, equilibrado. Y aquí entra una técnica simple, que puede realizarse en menos de 5 minutos al día, y que ya se utiliza en clínicas de rehabilitación de ACV y centros de prevención: la respiración 4-7-8. Inhalar profundamente por la nariz contando hasta 4. Mantener el aire en los pulmones contando hasta 7. Exhalar lentamente por la boca contando hasta 8. Repetir este ciclo 4 veces. ¿Y qué hace esta secuencia? Activa el sistema parasimpático, el encargado de la recuperación, del descanso profundo, de la regeneración de los vasos. Reduce la presión arterial de forma natural, disminuye el cortisol y mejora el flujo sanguíneo cerebral. Y lo mejor, no necesitas medicamentos, ni consultas, ni gimnasio. Solo silencio y voluntad. Pero lo más increíble es que esta no es la única práctica eficaz. Hay otros 4 hábitos simples, avalados por la ciencia, que juntos pueden blindar tu cerebro contra el ACV. Y uno de ellos tiene que ver con un tipo de grasa que mucha gente aún evita por pensar que es dañina, pero que en realidad puede ser la clave para mantener tus vasos fuertes, flexibles y protegidos. Durante décadas, se decía que toda grasa era mala. Que lo correcto era comer la menor cantidad posible de aceite, evitar alimentos grasosos y apostar por todo lo que fuera light, diet o sin grasa. Pero la ciencia ha cambiado. Y hoy ya se sabe que existe un tipo de grasa que protege directamente al cerebro contra el ACV. Estamos hablando de los ácidos grasos omega 3, presentes principalmente en pescados como la sardina y el salmón, en semillas como la linaza y la chía, y también en aceites naturales no refinados. Este tipo de grasa actúa como antiinflamatorio vascular, reduce la acumulación de placas, mejora la elasticidad de los vasos y equilibra la presión arterial. Es decir, mientras muchos huyen de las grasas, se están alejando de uno de los mayores aliados del cerebro. Y lo peor, reemplazan esas grasas por alimentos procesados sin grasa que, en realidad, están llenos de azúcar, sodio y aditivos. Y eso solo aumenta el riesgo de inflamación, obstrucción de arterias y, por supuesto, ACV. Pero lo que poca gente sabe es que la acción protectora del omega 3 solo funciona si tienes otro nutriente en equilibrio en tu cuerpo. Y ese nutriente ha sido tan descuidado que más del 80% de la población tiene deficiencia de él: el magnesio. El magnesio es responsable de más de 300 reacciones en el cuerpo, incluyendo la contracción y relajación de los vasos sanguíneos. Ayuda a controlar la presión, el ritmo cardíaco e incluso el estado de ánimo. Cuando falta,
Los vasos se vuelven más rígidos, la sangre fluye con más dificultad y el riesgo de coágulos aumenta silenciosamente. Síntomas de deficiencia de magnesio incluyen calambres frecuentes, insomnio, irritabilidad, palpitaciones, dolores de cabeza constantes. Pero muchas personas conviven con todo esto sin saber que el problema está en lo que falta en el plato, y no en una enfermedad específica. Y aquí está el detalle más importante. No sirve de nada tomar suplementos de omega 3 o magnesio si tu alimentación diaria está saboteando todo eso. Y eso ocurre con dos ingredientes escondidos en casi todos los alimentos industrializados, que, aunque no lo notes, impiden que el cerebro absorba lo que realmente lo protegería. Estos dos ingredientes parecen inofensivos a primera vista. Están en los alimentos que encuentras en el supermercado, incluso en los que tienen apariencia de saludables. Están en las salsas preparadas, en los jugos industrializados, en los snacks fit, en panés, pasteles e incluso en productos que se venden como integrales. Y lo peor, también están en alimentos infantiles. Estamos hablando del jarabe de glucosa y del glutamato monosódico. El jarabe de glucosa es un tipo de azúcar altamente procesado que causa picos extremos de glucosa en la sangre. Esto sobrecarga el páncreas, altera la insulina y, a largo plazo, provoca inflamaciones silenciosas en los vasos cerebrales. Está directamente relacionado con la formación de placas en las arterias que pueden obstruir el paso de la sangre al cerebro y causar un ACV isquémico. El glutamato, por su parte, se utiliza como potenciador de sabor y actúa directamente en el sistema nervioso. Estudios han demostrado que su consumo excesivo puede causar una sobreexcitación de las neuronas, llevando a la neurotoxicidad. En otras palabras, sobreestimula artificialmente el cerebro, haciéndolo más vulnerable a inflamaciones, migrañas, disfunciones nerviosas, y sí, también al ACV. ¿Lo más grave? Nadie te advierte de esto. No hay alerta en el envase. No hay campañas al respecto. Y mientras tanto, el cuerpo va acumulando los efectos. Y cuando el cerebro reacciona, con una parálisis, una pérdida del habla, una debilidad repentina, parece que fue de la nada. Pero no lo fue. ¿La buena noticia? Es posible limpiar el cuerpo de estos excesos. Con tiempo, con conciencia y con alimentos verdaderos, naturales, que realmente nutren y regeneran los vasos sanguíneos. Incluso existe un alimento poderoso, de color púrpura intenso, que ya ha sido asociado con una reducción significativa del riesgo de ACV cuando se consume regularmente. ¿Y lo más interesante? Es barato, fácil de encontrar y probablemente ya lo has visto cientos de veces en el supermercado, pero tal vez nunca lo hayas tomado en serio. Y de él hablaremos ahora. Ese alimento de color intenso que muchos subestiman es la remolacha. Sí, la misma remolacha que mucha gente pone en la ensalada o en el jugo sin darle mayor importancia. Pero lo que pocos saben es que contiene uno de los compuestos naturales más potentes para la salud de los vasos cerebrales, los nitratos naturales. Cuando consumes remolacha, esos nitratos se transforman en óxido nítrico dentro del cuerpo. Y el óxido nítrico es una sustancia que relaja los vasos sanguíneos, mejora la circulación y reduce la presión arterial. Es decir, facilita el trabajo del corazón y permite que la sangre llegue al cerebro con más fluidez y menor esfuerzo, exactamente lo que protege contra el ACV. Estudios han demostrado que el consumo diario de jugo de remolacha redujo la presión arterial en adultos hipertensos en solo 2 semanas. Y aún más impresionante, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, la remolacha mejoró la función de los vasos cerebrales y la oxigenación neuronal. Pero, por supuesto, ella sola no hace milagros. Ningún alimento lo hace. Pero en un cuerpo sobrecargado por el estrés, el sodio oculto, el azúcar procesado, el mal sueño y el sedentarismo, hasta la remolacha se convierte en un remedio natural. El secreto está en el conjunto, en la constancia, en la combinación inteligente. Y hablando de combinación, hay otro elemento que, cuando se consume junto con la remolacha, potencia su absorción y multiplica sus efectos protectores sobre el cerebro. Está presente en una fruta común, olvidada por muchos, pero extremadamente poderosa, el limón.
El ácido cítrico del limón ayuda al organismo a aprovechar mejor los nutrientes de la remolacha y a mantener la sangre más alcalina, lo que también favorece la salud cerebral y reduce la inflamación de los vasos. Pero esto es solo el comienzo. Porque en las próximas escenas vamos a hablar de 3 actitudes comunes del día a día que, incluso con una alimentación saludable, aún ponen en riesgo tu cerebro. Y la tercera es tan habitual que quizás la hiciste hoy, sin darte cuenta. Puede que estés cuidando tu alimentación, bebiendo agua, durmiendo mejor. Pero existen actitudes cotidianas que muchas personas mantienen sin darse cuenta de que, en realidad, están aumentando silenciosamente el riesgo de una CV. Y la primera de ellas parece inofensiva: pasar muchas horas sentados sin levantarse. Cuando permanecemos sentados durante mucho tiempo, especialmente con mala postura y sin mover las piernas, la circulación de la sangre se vuelve más lenta, especialmente en las extremidades. Esto aumenta el riesgo de formación de microcoágulos que pueden desplazarse y llegar al cerebro. La falta de movimiento también favorece la acumulación de grasa abdominal, otro factor de riesgo para la hipertensión y el ACV. La segunda actitud peligrosa es descuidar las consultas médicas de rutina. Mucha gente solo va al médico cuando siente algo grave. Pero el ACV, como ya dijimos, no avisa con dolor. Se construye en silencio. Una simple medición de presión, un análisis de sangre para verificar colesterol y glucosa, pueden ser la señal de alerta que salva una vida. Y la tercera actitud, tal vez la más común de todas, es reprimir emociones por demasiado tiempo. La rabia contenida, la tristeza tragada, el estrés no expresado. Todo eso se convierte en tensión en el cuerpo. Los músculos se contraen. El corazón se acelera. La presión sube. Y el cerebro, una vez más, sufre las consecuencias. Porque el cuerpo siente lo que la boca no dice. Y las emociones reprimidas son como ollas a presión sin válvula de escape. En algún momento, estallan. Y a veces, la explosión llega en forma de derrame cerebral. Por eso, cuidar del cerebro también es cuidar de las emociones. Es aprender a escucharse, a respirar profundo, a hablar cuando sea necesario. Y entender que el ACV no es solo una cuestión física. También es el resultado de todo lo que no fue tratado, por dentro y por fuera. Pero tal vez el punto más importante de todo sea este: ¿qué vas a hacer con todo lo que escuchaste hasta ahora? Porque en la próxima y última parte de este recorrido, vas a entender por qué algunas personas pasan por todos los factores de riesgo y nunca tienen una CV, mientras que otras, incluso cuidándose, terminan sorprendidas. Y la diferencia entre ellas está en algo que ningún medicamento del mundo puede ofrecer. Algunas personas tienen todos los factores de riesgo, duermen poco, se alimentan mal, viven estresadas. Y aún así, pasan toda la vida sin sufrir un derrame. Otras hacen todo bien, hacen ejercicio, toman medicamentos, se realizan exámenes, y aún así, son sorprendidas por una CV. Eso confunde, frustra, y nos lleva a una pregunta incómoda: ¿por qué ocurre esto? La respuesta, aunque parezca simple, es profunda, porque el cuerpo es físico, pero también es energía, emoción, mente, espíritu. Y el estado interno de cada persona, lo que guarda, lo que siente, lo que cree, también influye directamente en su estado físico. El cuerpo lo siente todo. Hay personas que, incluso en medio del caos, mantienen una paz interior que las protege. Y hay otras que, aun rodeadas de cuidados, viven en conflicto constante consigo mismas. Y el cerebro, ese órgano sensible, misterioso y poderoso, responde a todo. A la química de la sangre. Pero también al dolor no resuelto. A la tristeza no expresada. A la falta de propósito. A la ausencia de fe. Por eso, más allá de la alimentación, el ejercicio o los exámenes, la verdadera prevención del ACV comienza con la decisión de vivir de manera más consciente. De no callarse ante lo que duele. De cuidar lo que entra al cuerpo y también lo que se guarda en el corazón. Ahora que sabes todo esto, la elección está en tus manos. No esperes el susto. No esperes el colapso. Cuida hoy de tu cerebro. De tu cuerpo. De tu historia. Cambia poco a poco. Pero cambia. Porque nada es más valioso que una mente viva, consciente, libre.
Y ningún medicamento será más poderoso que tu decisión diaria de protegerte. Si este video te tocó, compártelo con alguien que amas. Puede ser ese el mensaje que salve una vida.